Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, un curso más, una temporada más, curso escolar, temporada de ópera, una liga más de fútbol, bueno, como se quiera decir. Aquí estamos de nuevo en la caja negra para hablar de actualidad, como siempre con 4 invitados, para hablar extensamente durante una hora. En este nuevo curso salimos ahora, ¿no? Los jueves en vez de los viernes, yo creo que mejor. Y por lo demás, pues lo que funciona y funciona bien, pues se repite, ¿no? Estamos en un programa de excelencia, pues seguimos en excelencia, ¿no? Y sin inmodestia. Bueno, pues estamos y decidimos empezar este programa como acabamos el último, que fue a finales del mes de julio. O sea que estamos como Fray Luis, ¿no? Lo decíamos ayer, ¿no? ¿Qué decíamos ayer? Pues acababan de ser las elecciones generales. Y bueno, tampoco no lo volví a visionar, como se dice ahora. No lo volví a visionar, pero tampoco creo que pudimos concluir mucho porque estaba todavía muy verde todo, ¿no? Estábamos prácticamente en análisis de datos. A estas alturas, mes y pico después, casi mes y medio después, pues tampoco estamos mucho mejor a la hora de hacer análisis, ¿no? Pues bueno, Telefónica se la quedaron los saudíes y alguna otra cosa, pero por lo demás yo creo que hay todo tipo de combinaciones, se habla de todo, de si el otro, tal, que lo que pide, lo que no piden hasta de Bruselas, no la Unión Europea, el prófugo. Yo, mi opinión, ya la comentarán aquí los contertulios, mi opinión es que por debajo de lo que estamos viendo se están negociando cosas y seguramente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Es mi opinión, pero como me suelo equivocar, pues nada. Bueno, pues nada, sin más preámbulos y preludios, o como se dice, bueno, preámbulos, paso a presentar a los 4 invitados en la mesa, que eran los 4, insisto, que estaban a finales de julio. De allá para acá, Joan Bijande, que es periodista de Nortes. Hola, Joan, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me alegro mucho que estés aquí de nuevo con tus sabias opiniones. En segundo lugar, de allá para acá, Francisco Larrea, abogado. ¿Qué tal, Francisco? Bien, buenas noches y saludos a todos. Bien, igualmente te saludamos. En tercer lugar, Ramón Salán, que es empresario. Buenas noches, Ramón, bienvenido. Con ganas de empezar a trabajar. Bueno, trabajo es tampoco nos deslomamos, pero bueno. Y en cuarto y último lugar, los últimos eran los primeros, Felipe Díaz Miranda, que es arquitecto. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Bueno, aquí saludo a todos los contertulios, a mí por supuesto, y los mismos de siempre, la misma guerra de siempre. La misma guerra de siempre, pero bueno, es la guerra interminable, ¿no? Esa es la teoría del alme. Lo digo para este programa que hacen, ¿cómo se llama? Hombre, qué pena, de guerra, que hace... En la guerra interminable es la teoría del almirante Zebrovsky y de estos que bueno, tuvieron la cara dura de decirlo, ¿no? La guerra interminable, aquí, cuanto más guerra hay, ¿a qué vamos a andar con historias? Siempre hay guerra y siempre ganamos los mismos, ¿no? Bueno, pues volviendo a nuestra cosa, ¿qué os parece lo que está ocurriendo? ¿Alguien me secunda la hipótesis de que se están negociando bajo cuerda lo importante? Siempre se negocia bajo cuerda algunas cosas, pero lo nuclear, ¿alguien piensa eso? Yo es el primer día que vengo sin un solo papel. El primer día que vengo porque realmente estoy en sobra. La realidad supera cualquier cosa racional que uno pueda pensar y traer unos papeles para justificarse con algo. Sorprendido totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Se está negociando y no tenemos ni puñetera de lo que se está negociando. Y además te adelanto una cosa. Cualquier cosa que intentemos suponer, la realidad la va a superar. O sea, ¿Para peor o para mejor? Pues para peor, por supuesto. Yo creo que para peor en este caso porque yo creo sinceramente que las concesiones van a ser de un calibre terrible, y hemos visto, bueno, la desfachatez de la ministra el otro día con Puigdemont, utilizando avión oficial, recursos oficiales, y no va como representante del gobierno, va como presidenta de Sumar. Pues si vas como presidenta de Sumar, vas con tus medios y vas en tu... No fue en el Faro, ¿no? Bueno, no fue en el Faro. Bueno, fue el Mirage, no ¿qué fue, más da? no fue en el Faro. Bueno, pero es que vamos a Eso ver. fue un tuit que lanzaron, ¿no? Vale. Siempre, pero no fue. Vale, pero me da igual dónde haya ido. El Mirage. ¿Estaba en horario de trabajo como vicepresidente del gobierno? sí.
Entonces estaba dedicando horas de trabajo al servicio de los españoles para una causa particular. A ver, Llegó a su jefa de gabinete. No. Atiende, jurista. Francisco. Atiende un momento, Francisco. Tú sabes, Llevó a su jefa de gabinete, a su fotógrafo oficial. el alcalde de Oviedo de Gijón, no sé si se ausenta al municipio, tiene que pedir permiso. Ah, a ver, sí. Por lo menos era así hasta hace unos años. Yo creo que no. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Cuando se critica lo del FAL con tal, hay una cosa. ¿Se es presidente del gobierno las 24 horas o no lo son las 24 horas? Si se dice son las 24 horas presidente del gobierno, entonces tendría que usar siempre el Falcon, como lo hace el presidente de Estados Unidos, aunque va a la playa, la corona, nadie lo dice, la infanta está estudiando en la Academia de Zaragoza, todos los jueves viene en helicóptero a Madrid. Pero bueno, a lo que íbamos. La princesa. No, bueno, sí, pero sí. a lo que íbamos. Vamos al asunto este. No nos perdamos con el Falcon, Sí. que nos acabaremos estrellando en ese avión. Pero, ¿creéis de verdad que se está negociando un gobierno? Aunque la versión oficial es esa. Pero ¿creéis de verdad? Yo creo, por una parte, a Feijóo ya solo da que no llega. Bueno, haciendo mega malabarismos, pero no llega. Pero por el otro lado, Sánchez puede llegar también haciendo malabarismos, puede llegar, pero ¿en qué condiciones? Es como eso de las guerras. ¿Merece la pena ganar una guerra y quedar así, formar un gobierno, habiendo perdido las elecciones, con un montón de gente, y hablo de gobierno Frankenstein, no, ahora es hiper Frankenstein, raros y tal, que te van a estar dando puñaladas, es el primer segundo de que toman posesión de tal, y dan media vuelta y ya le dieron una puñalada al presidente del gobierno. Es que además, y tomando un poco del programa anterior y lo de Francisco, ¿para qué? Porque es que no se habló de programa para nada. No sé. Es, Yo lo único que opino es que el PP Feijóo, desde que fueron las elecciones, están en shock, están groguis, quedaron. ¿Por qué? Porque creían sinceramente que iban a ganar con mayoría o todo lo más con el apoyo de Vox lo tenían. Lo apoyaban todos los medios, lo apoyaban las encuestas y se encontraron con eso. Desde entonces está dando palos de ciego. Decía, me voy a reunir, su obsesión, que me nombre Su Majestad el Rey candidato, porque soy la lista más votada, ¿qué tal? Bien, y empezó a decir, me voy a reunir, jolín, que se iba a reunir con Junts. Hasta los de su propio partido le dijeron, ¿qué estás haciendo? Se reúne con el PSOE. Pero lo mejor es decir que el gobierno solo 2 años. Exacto. Hay dos cosas que llaman la atención. En ese momento rompí el carnet del PP que tenía. Si es una solución tan buena, ¿por qué lo limitas a 2 años? Es que agota la legislatura, los 4 años, tan estupendo que es. Yo creo que Feijóo lo que está haciendo ahora es ganar tiempo y demostrar o intentar demostrar al público cuál es su estilo de gobernanza, todavía sin ser presidente, ¿no? Está diciendo todo el rato, este hombre, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está a punto de vender España a cambio del poder, mientras tanto miradme a mí, que soy un tipo responsable y además hablo gallego y, bueno, en fin, me muevo con el beneplácito del jefe del Estado. Entonces, yo creo que él sabe perfectamente que no va a formar gobierno, o sea, quiero decir, si él no sabe contar, tendrá al lado a alguien que sepa. Y estará agotando tiempo para ver si se convocan unas elecciones y el PP sale con más ventaja. Pero hay que tener en cuenta que no hay más oportunidades que las que ahora están disponibles. O el PP pacta con Vox, o el Partido Socialista y Sumar pactan con... Pero es que ninguno de los dos gobiernos, o con quien sea. ninguno de los dos gobiernos iba a ser viable. Porque imaginemos que llegue... A ver, que haya un tamallazo o que uno de ellos se ponga malo, los que tenían que votar por Sánchez y no pueda ir y estas cosas. Y sale Feijóo. Feijóo tampoco lo tiene fácil para gobernar, porque es que tiene un montón de ellos en contra. Igual que Sánchez tampoco va tan sobradete, va a estar muy... El problema es ese, que estamos perdiendo 6 meses, vamos a perder 6 meses en la práctica. Salga el gobierno que salga, uno no va a poder hacer lo que quiera, porque en cuanto en este caso hablo de Feijóo, tiene a los 178 que votaron en ese Congreso, que se lo van a parar todo, y el otro pues tendrá que tragar con muchas ruedas de molino, aparte de la que haya podido tragar en el caso de que sea investido. ¿Qué está haciendo Feijóo ahora mismo? Feijóo está aprovechando que va a poder hablar. Premisa menor, como se decía en Aristóteles, raya conclusión.
que el pueblo español... No, tantos no. movimientos- Que vamos a otras elecciones o que pactan PP-PSOE. Va a pasar lo mismo. Yo te diría que el PSOE pacta y que Feijóo ha perdido en la campaña que hizo, o sea, decir, la oportunidad de tener esa mayoría absoluta, tanto por culpa del propia, en el sentido de desvincularse de Vox, que todos sabíamos que era el aliado natural necesario, imprescindible y necesario, y hizo un paripé absurdo, y luego el último salto al vacío de los 2 años, los que hemos estado cerca de la política y sabemos lo que es una gestión, si ya nos planteamos que 4 años son insuficientes para el desarrollo de una legislatura medianamente seria, imagínate tú lo que sean 2 años, formación de ministerios, cambio de ministerios, nuevos ministros, nuevos programas, es ingobernable. Y en esta situación, yo creo que la clave la tenía el PNV desde el momento que le dio el rechazo al ofrecimiento de Rajoy, se jorobó esa última posibilidad lógica y normal que existía de una mayoría con PNV, Vox y PP, que hubiese sido una mayoría razonable a la hora de ver la otra posible mayoría del PSOE con 800 Sabes personas. que esto se te va con Mussolini al día siguiente, los del PNV. ¿eh? Sí, sí. Acordaros, apoyó a... Hombre, el PNV apoyó estuvo a punto de Rajoy. pedir una orden de alejamiento contra el PP, porque hasta por teléfono. Se apoyó la moción de censura, acordaros. Pero hay una cosa Hace lo que sea. que puede llamar la atención, por lo menos es tal. Pedro Sánchez será todo lo que sea y tal. No engaña. Porque decir, es que va a pactar. Porque yo sé lo que va a decir Feijóo en la investidura. Hemos ganado las elecciones, somos la lista más votada y no soy presidente porque no cedo a las exigencias que me han pedido. Si otro es presidente, es que acepta esas exigencias. Pero vale, Pedro Sánchez se pasaron 4 años. Gobierno Frankenstein. Indultos. Reformas, delito de sedición y malversación. Apoyos de Bildu. Que te vote chapote. Con separatistas, con tal. Y va la gente, y todo eso y tal, y 1 millón más de votos que las anteriores, 7.700.000 votantes, y nada más que le saca el PP 300.000. Sánchez ha dicho una sola verdad en los 4 años. Bueno, lo que sea, No, verdad o es que mentira, está muy bien, claro. Vale, y que es que no se sabía. Que es Cuando que, entra a una reunión y dice buenos días, es verdad. Bueno, pero eso no lo sabía la gente porque se empeñó el PP y todos sus medios en decir eso. Gobierno Frankenstein, Bildu, malversación, reforma de sedición, todo, tal. Bueno, pues exacto, pues a lo mejor la gente prefiere eso que no vos. Pero vamos a ver, No hay más. No, la discusión no es... 300.000 votos nada más después de 4 años, traca. 300.000 votos se Después de sacó. 4 años demonizando a Vox, diciendo que era Claro. la extrema casi el culpable de la guerra civil y la Segunda Guerra se Mundial. está viendo con los pactos, en donde entró, en las comunidades en las que entró, que se decía, una vez más, engañar a la gente en las elecciones. Que no hubiera pactos con vos hasta después de las elecciones generales. Absurdo, eso es engañar. Eso, por ejemplo, No, pero por ejemplo, mira, vos tendrá todo lo que sea, pero va de frente. Pero Cuando vamos le a lo echan que en no. cara que 300.000 Abascal votos. dijo Espera. que como gane PP y yo le acompañe, Cataluña lo va a pasar mal, lo dijo. ¿Pero cómo dices eso? Bueno, porque es verdad. Pero ¿cómo puedes criticar las verdades? Otra bulo, verdades. va a pasar Lo mal, dijo porque él, Cataluña no puede lo ir dijo él. económicamente mucho mejor y puede avanzar y progresar mucho más que lo que está haciendo 300.000 ahora. votos fueron Está en una tres. ruina económica. 300.000 votos fueron los que le sacó más o menos Aznar a Felipe González. Y gobernó 8 años. Esa no es la cuestión. Pero es que vamos a ver... En las elecciones es muy corriente ganar por poco. Sí. Ganamos en Estados Unidos, a veces ganan por un condado. Esa frase en la que basas tu argumento contra vos de que Cataluña lo va a pasar mal... Lo dijo Sí, Abascal. lo dijo Abascal, Yo pero no, ¿qué te imaginas que quiso decir con eso? ¿Que ellos iban a apretar a Cataluña o que probablemente las calles de Cataluña se incendiaran porque los independentistas sobrereaccionaran al hecho de que tal? Claro, son las dos cosas. Lo que está claro, o sea, lo que está absolutamente claro es que Feijóo tiene que aprovechar que tiene barra libre en el Congreso, que no va a saber lo que es eso, poder hablar sin que le miren el reloj, va a intentar explicar, como bien decías tú, pues mire, yo por determinadas cosas no paso, pero como lo lleva diciendo los últimos días. Yo creo que lo que está haciendo es sembrando para el futuro. Ahora, el problema es cuán lejos o cerca queda el futuro. Pero tiene futuro, Feijóo.
el futuro de... Hablar en gallego, en vascuence. Eso es una comedia. Aquí no podemos, pero seguro van a intentar a Adriana Lastra hablar en eonaviego y en la faliecha de Cáceres. Claro. Si va a ser un circo, si sales ahí, si sales ahí a dar un discurso de investidura y te contestan así. Pero ¿qué necesidades hay si llevan 4 años entendiéndose perfectamente y ahora inventar esta historia y meter un gasto? Bueno, para ridiculizar a Feijóo, porque sales ahí a hablar, presentar por el gobierno y uno te contesta, creo que no sé qué, y el otro ascaro, pues se acabó el debate. Por favor, claro, por favor. Es hacer un circo y se acabó el debate. Pero si en la Asamblea Legislativa de Galicia se lleva hablando gallego toda la vida y no pasa nada. Es que es cooficial, es que se está cumpliendo la ley. Cuando Galicia, en la Asamblea de Galicia se está hablando gallego, se está cumpliendo la ley. Son lenguas oficiales de España. No, perdón, y que nos corrija Francisco. Son cooficiales en su comunidad. Punto. Son lenguas oficiales en España. No, perdona, no son cooficiales en España. Son cooficiales en su comunidad. Punto, pelota. Sí, son lenguas oficiales en España. En su comunidad, coño. En tanto en cuanto Galicia está en España. Que no. Joder. Y en China también es cooficial entonces. Y en China también. Eso es prohibido. Habla el español, creo. ¿Dónde? El Parlamento gallego. El Parlamento gallego que Dices no tú, hablan español. que hablan en gallego y no pasa nada. No, es que no habla español nadie. Ya. Pues no es que no le deje, no es que haya una ley, no pueda haberla, pero en la práctica, pobre del que se atreva a decir. No, a lo que iba con esto, a lo que iba con esto es que enemigo de Galicia. Feijóo hará su discurso en castellano. Bueno, es lógico, porque no que entienda la mayor parte posible de los... Y el otro como buenamente queda, y el otro Barcelona son así la bolsa es bona y no sé qué tal. Le contestará como quiera, elegantemente, en el idioma que elija. Estamos discutiendo los detalles, que hablan en lo que quieran. Efectivamente. Que hablen en lo que quieran, pero primero, la Armengol se pasó 7 pueblos de frenada porque ella misma decidió en el minuto 5, hasta que, perdón, esto tiene que pasar por la mesa de Congreso, hay una serie de trámites que usted está recién llegada y no tiene ni repajolera idea. Ahora, lo están haciendo sí, porque fue el pago famoso, la famosa carta a las 6 y pico de la mañana registrada. O sea, una comedia. Una absoluta comedia. Porque ya no hay racionalidad en la política. Es como la jura o promesa. La jura o promesa la convirtieron. Perdona, la jura o promesa la jura o promesa la convirtieron. No, te va a costar un millón de euros. No es que no pueda, es que todo organismo oficial tengas que tener un individuo que te conteste y te hable en cada una de las lenguas oficiales, por ejemplo, y que entres a cualquier elemento, a cualquier ayuntamiento, sea en Extremadura, sea en Bilbao, sea en Zaragoza, y tengas que tener a alguien en la sanidad, en la educación, te puedan impartir la educación. Es que vamos a ver, estamos en el Congreso, que es donde radica la soberanía, se empieza por algo. Donde radica la soberanía nacional. Y ahí está la soberanía nacional, que están incluidos por ahora, están incluidos los catalanes, los vascos, los gallegos, y que no puedan hablar en la sede de la soberanía nacional en su idioma oficial. Ojo, su idioma oficial, y que no. Es como si ¿qué ocurrió? Las promesas o juramentos y tal lo convirtieron en una farsa. La promesa ya no es serio. Ya no te lo crees. Si uno viene para allá y dice, juro por Viriato y los caídos, no sé dónde. El otro, juro por mi madre, que es una tía estupenda. El otro, juro por Cataluña. Es cierto. No pueden. Mira, los juristas están por ahí, los letrados del Consejo de Estado, pero en lo que a nosotros eso no nos interesa. Nos interesa la realidad político-social. Y la realidad político-social de esas promesas son protocolos antiquísimos, jurar, prometer. No, pero acepto o no acepto. Punto. Pues por eso digo, ¿qué prometes? ¿Qué prometes? ¿Que lo vas a hacer bien? No, espera. Si no lo haces bien, ¿por qué lo haces? Juras hacerlo bien, y si no lo haces, déjame hablar. Acepta y punto. Déjame hablar. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Para degradar la institución. Claro. Lógicamente. ¿Y por qué el próximo día van a hablar en el euro? No sé qué. Para degradar la institución. Puedes, la libertad es infinita. Puedes salir en traje de baño. Hablando de la experiencia, yo prometí mi cargo cuando fui concejal en Asturiano. No pasó absolutamente nada, nadie dijo nada y no lo hice por menoscabar la integridad de la institución municipal ni nada, lo hice simplemente por descansa, no sé qué, no tratar de mamar. Nadie se va a meter contigo. Hablar de mamar al Morcín, que es por cierto como más se habla. ¿Y por qué acordaros eso mismo cuando descansa fue? No sé cuál quiere refadar de mamar al crío en el escaño. ¿Por qué lo hacía? ¿No os acordáis? Pues para degradar la institución. Lo hacía por levantar una cuestión simbólica. Va para allá y hacía no sé qué, se fuera a jugar al ajedrez.
y tal. No, Claro, lo que pasa, esto es como cuando José Bono echó a quién fue, a Corcuyuela del Congreso por no llevar corbata. No, hombre, cuando se llevaba camiseta no era para degradar la dignidad del Congreso de los diputados. En el Parlamento de Italia no me dejaron entrar sin corbata. Como no la llevaba ni americana, tenía ahí un perchero. Me pusieron una americana, cogí una corbata, me pusieron Como un juicio. Pero eso, y no pide entrar, y yo no era parlamentario, ni iba a hablar en la tribuna ni nada, iba a ver a un despacho diputado. Pues no pasé de la puerta, sino Hay unas instituciones hay que una se merecen forma. un respeto, un decoro. Claro, hay unas formas. formas, claro. Todas esas formas yo creo que por respeto al resto de los españoles se deben mantener. Formas. No eres tú particularmente, no eres un individuo particular, sino eres un representante de una sociedad. Y en el exterior te tiene que ver como tal representante de una sociedad o de una institución y no un individuo particular. Simplemente es eso. ¿Pero cuál no es la sociedad? ¿Cuál es la sociedad? ¿La sociedad es la que exige que lleves corbata y tal? El otro día estaba hablando con una amiga y me estaba diciendo, joder, qué bien Bildu últimamente, hablando de Óscar Matute. Y tal. Bueno, yo no soy nada partidario de Bildu, pero bueno, yo decía, no, perdón, estábamos hablando de esto y pasamos a Podemos Asturias. Y decía, joder, qué decepción Rafa Palacios, ¿no? Pero bueno, hombre, son cosas que pasan en Podemos, una cosa... Pero le dije, ¿qué pasa? ¿Que a ti te pareció interesante desde el minuto uno porque viste a un diputado con pendiente, con tatuajes, con camisetas y tal? Y dijiste, joder, este sí que me representa a mí, ¿no? No estos trajeados y tal, no... iba a decir Javier Fernández ya nos queda lejos, ¿no? Pero no Adrián Barbón. Y decía, pues sí, efectivamente, claro, es que hay unas cortes sociales que se sienten más representadas estéticamente. Cualquier persona tiene que estar de acuerdo que la sociedad va cambiando y es anecdótico fijarse en que si vas en manga corta, manga larga, llevas o no llevas pendiente. Pero bueno, ahora vamos a una cosa, porque eso a fin de cuentas no deja de ser una decisión personal, pero la decisión colectiva de que haya que gastar dinero de los contribuyentes para que alguien hable un idioma, porque si por desgracia para él solamente conoce el euskera, o solamente conoce el catalán, o lo que sea, pues no te queda de otra. O solo conoce el castellano. Pero es que el O Leonardo. cuidado, pero es que el castellano, el español, ¿cómo se llama? Nos entendemos todos en él. ¿Qué necesidad hay? Es que las Degradar lenguas no son restitución, solo una. herramientas de comunicación. No, pero No. a ver, yo no soy licenciado en periodismo ni estas cosas, pero lo normal de comunicación es que se busque un lenguaje común que tengan las dos Aquí partes. es más común. ¿En qué hablaron la señora vicepresidenta Yolanda Díaz? ¿En qué se habla en el Parlamento helvético? ¿Qué se habló? Bueno, es que Copuy de ahí hay 3 lenguas oficiales. Cuatro. O cuatro, pero las Oficiales. 4 son en todo el territorio del país. Menos una, el romanche. ¿En qué El caso son? romanche no es oficial en todos. Francisco, en todos. Suiza no es un país. Bueno, vale. Suiza es un banco, es un banco, Vale. tendrá que ver. Te lo aceptamos. La mejor decisión que se ¿Quién ha es el tomado en presidente la de política Suiza? ¿Cómo se española en los llama? últimos tiempos Y el es que se anterior, pueda y el hablar anterior. políticamente. No existe, no es un país. Yo no veo tanto. Pero si no es problema, es gasto. No es problema, es gasto. Hay un problema conceptual. más gordo. Hay un problema que se Pero le va bueno, a lo decir que al- vamos, hombre, se le dejar va a decir al gobernabilidad. señor- No nos se le va a decir perdamos al ahí. señor que se va a hacer una ley, o se está intentando hacer una ley, que por cierto, la portavoz de Sumar ya dijo que ya se está escribiendo el texto, que se le va a decir a una serie de causados que no, que para casita, que se le van a cerrar todas las causas judiciales, porque lo dicen los políticos. Pero vamos al asunto que estamos. Entonces, ¿qué van a hacer al día siguiente? Pues joder, volver a montar un referéndum, porque ya les han dicho que lo que han hecho no es delito. Sí, eso está claro. Entonces, Pero eso tiene la clave de la Eso tiene amnistía, sentido. la clave de la amnistía no es amnistiar lo que pasó, es legalizar lo que no pasa. Claro. Evidentemente. Claro. Pero bueno, a lo que ¿Qué íbamos. posición queda? ¿Qué gobierno se va a los formar? jueces? Llega Feijóo, va para allá, habla, empiezan a contestarle a Torre Babel, cada uno, yo creo, no sé qué tal. Votan, no sale. ¿Qué pasa? Es una comedia. Bueno, bien, ya pasó la comedia. ¿Qué pasa después? Nueva convocatoria, Que se presenta alternativa. ¿Se presenta? Hay otra ronda de reuniones con Y se presenta Alternativa Sánchez. se presenta Sánchez. Que además, por lo visto, quiere hacerlo antes de no sé qué día de octubre, porque ya quiere ir a no sé qué reunión de la Unión Europea, que por cierto creo que somos presidentes. No creo que llegue a octubre a la Unión Europea. Pero no. Si no se tiró a la basura. Lógicamente, sí. Bueno, y sale. Hay una cosa cierta. ¿Pero sale o no Que sale? desde que en mayo que fueron las municipales y autonómicas, y a los pocos días salió Pedro Sánchez anunciando la convocatoria de las, a las 14 horas. 14 horas, anunciando las generales. Desde entonces se perdió ya junio, julio, agosto, estamos en septiembre. Vamos a suponer que no hay elección de presidente, sino que se pasan otros 2 meses, octubre, noviembre, 47 días para las elecciones, enero. Votamos en enero. Febrero, diciembre. febrero, Antes de candidato. abril, O sea, tal como está España,
y que al final estamos 10, 11 meses sí, es así. sin gobierno, Sí, es así. o una de dos, o vamos sobre ruedas y bueno, ¿qué más da? No. O No sabes lo que va a pasar. chico, a lo mejor el problema son los políticos de uno ¿Sabes y lo otro que va a bando pasar? y que España No, espera. funcione incluso ¿Sabes sin lo que va a ellos. pasar? Octubre, el Banco Santander para el Banco de Qatar. Noviembre, el Banco de Bilbao para el Aresbank, de no sé cuántos. Diciembre, Repsol se lo queda, bueno, esto vamos, se lo queda Argelia. un país. Eso es lo que va a pasar y cuando lleguemos se votará el gobierno en marzo, ya no quedó gobierno, porque claro, un país moderno son sus multinacionales. Ya sé que a algunos no os gustará, pero es verdad. No, pero Los vamos países a ver, cuanto más si- poderosos, si- Estados si Unidos el tiene tema es 200 que encima de la multinacionales, mesa Inglaterra existió 50 y aquel- tal. Claro. existió en aquel debate que nos gusta, en aquel debate de Feijóo con Sánchez, la oferta de Feijóo admite el partido más votado, yo te apoyo a ti y tú me apoyas Vamos a a mí. hacer- Y podría hacerse una estabilidad en el país. Vamos a hacer una pausa de hidratación, que las cosas hace mucho calor. Pausa de hidratación y volvemos en un minuto y acaba Felipe. Felipe, te toca después de la pausa de hidratación que Estaba diciendo que este merecía la pena. desbarajuste, que este posible desbarajuste se podía haber solucionado simplemente con el gran pacto entre los dos grandes partidos, Claro. PSOE y PP. Claro. Un parto y pacto en el cual el que no lo ha aceptado fue el señor Sánchez. Y eliminábamos toda esta comedia que estamos haciendo ahora mismo. Es que después de una campaña, tanto municipales como generales, ¿cuál es tu programa? Derogar el sanchismo, acabar con el sanchismo, Pero bueno, que te vote Chapote, acabar con el sanchismo. Te puedo y ahora decir lo decimos, mismo, oye, te improperios llamo al para revés, llegar, improperios ¿por qué no al tú- revés idénticos. No caigamos en esos pequeños Sí, es que fue así, es que fue así. Es que mucha gente votante del PSOE, después de todo esto, hay un pacto y no lo va. Y mucha gente votante del PP igual. El pacto ese es la derogación del sanchismo. Claro. Sí, mira, Se acabó el sanchismo. hay una cuestión que está detrás, que es que el votante del PSOE y el votante que no es del PSOE, pero que afecta a las posibilidades electorales del PSOE, no puede admitir que se pacte con el PP. No puede admitirlo. que no. O sea, es una cuestión... Pues ya que existió en el País Vasco. así. Pues ya existió. Y al revés sí, ¿no? O sea, se estamos hablando puede, de- puede pactar estamos con hablando- Bildu, pero no se hablando puede de- pactar con vos. Es muy divertido. pero ¿quién ha sacado a Vox ahora? Yo, porque, Vale, pero déjame no, porque terminar la el argumento del PP. reciprocidad no A ver, existe. deja razón. A ver, el caso de Euskadi es una cuestión absolutamente particular, de unas circunstancias que no se dan hoy en día. Todo es Hablando particular. finalmente de los cojones. Todo es particular. Es una región más de las 300 que hay en Europa. Pero hay ¿Cómo una que es cosa. particular? Hombre, porque había un conflicto armado en marcha. Al hilo que dice Juan. Hay una cosa. Los pactos PP-Vox son más o menos de ahora. Y los de Bildu. Los de Bildu tal llevan 4 años. No hay que sorprenderse. Desde el momento gobierno que francés Vox tal. ha tenido un papel. Entonces, de decir es que Pedro Sánchez engañó. No, pero si Pedro Sánchez dice, ya tuve pactos con Bildu en Navarra, tuve pactos con Esquerra, tuve tal, saqué adelante varias leyes, algunas con ellos, otras con tal. Entonces, ¿dónde está la sorpresa? Ya negoció con ellos. Hubo 4 años, se lo echaron en cara y sigue, y digamos, entre comillas, no perdió. cuidado, No dejamos hablar a Ramón. A ver, venga, entra ahí con... No, Miura. pues todavía queda mucho que hablar. Vamos a ver, se supone que un gobernante, llámese como se llame, de cualquier país, se supone, lo lógico, es que quiera lo mejor para su país. Ahí estamos de acuerdo los 4, los 5, Lo respeto, miles por lo que nos menos. estén. Pero es que si analizamos todos los cambios de opinión que ha tenido el hasta hoy presidente del gobierno y ahora presidente del gobierno en funciones, beneficios para España están difíciles de encontrar, ¿eh? Hombre, una ley de memoria democrática que acaba justo, que investiga hasta el año La 83. subida del salario mínimo interprofesional. la Perdona que te diga, La ley de la violencia de subida género del útil. salario mínimo interprofesional por decreto no tiene por qué ser buena porque sí. No lo paga él. Porque primero, no lo paga él, escúchame, perdona, decreto no y lo paga pactada él, con la escúchame, patronal. y ahí te puedo hablar, decreto ahí y sí pactada con la patronal. ahí sí que te puedo hablar con un conocimiento de causa. Pero si está No, pactada con la patronal. perdón, no está pactada con la patronal. ¿Cómo que no? Tienes muy poca memoria por lo que estoy viendo porque la última fue absolutamente impuesta y además te digo una cosa, ¿La última de cuántas? muy bien,
Entonces, cómprame lo siguiente, ponemos el salario mínimo en 2.500 pavos al mes. Más. Porque entonces iremos todos en moto, todos gastaremos dinero. ¿Qué va a pasar? Las cifras de paro, el empleo de mala calidad. Eso es de primero de lógica económica. Pues díselo a la patronal que aceptó todas hasta que justo entramos en periodo electoral. La patronal no aceptó nada porque a la patronal no le queda nada que aceptar. Porque a ti te publican. Estaba en la mesa de negociación a ti te la publican. representación legal de los trabajadores. A ti te Aceptaron publican un las tres decreto. partes. Vamos a ver. Son leyes que que no se dicen pueden los creer, políticos son- es lo primero por su país. No. Bueno, pero Los se políticos supone que debería ser lo eso. primero es para la gente Para que tiene... para su parroquia. Exacto. Es eso. Claro. Es eso. Igual. ¿Por qué yo voy a...? Porque lo mejor para el país. Yo entiendo que lo mejor para el país es esto. Y tú tienes otra cosa. Pero, ¿por qué? Porque represento Sí. a cierta gente que piensa eso. Vamos. Pero si ver. fuera todos Partido pensamos todo quiere lo decir mejor, eso. no habría Partidos parte, problemas. quiere decir eso, partidos parte, es una parte. Claro, sí, Una sí, palabra de sí. partido. Cada uno Vale, tiene... Pero recuerda ese conjunto Sí, del no, sistema de partidos. Yo ahí te doy la No. razón. La normativa, el reglamento del Congreso dice, para formar grupo parlamentario propio, que tiene una serie de ventajas, hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Que no los cumples? No te preocupes, cojo un par de diputados Te los míos, ves, te los te los regalas. disfrazo de los tuyos y así ya tienes hora de hablar, tienes presupuesto, tienes tal. Correcto. Eso no, sí, eso, sí, cuando corrígeme. hace años lo hace Sí. el PP, No, se hubiera estamos dicho, hablando de hoy. Que Pero estoy es que se diciendo, hizo, no es nuevo. que se ha hecho Es que siempre, siempre. y está mal hecho, porque Claro. eso, si se hace, por ejemplo, en un ámbito privado empresarial, vamos, vas para adelante al juez con un fraude de... No, es que la norma, no, usted lo que quería hacer era interpretar la ley a su conveniencia. Dejadme seguir por donde intento ir. Camino original. O intento que vayáis. Quedamos en que es a Feijóo para allá, a Torre Babel y no tiene los votos. Va para allá Sánchez. Sale elegido presidente. Si hacemos caso a Puigdemont, ¿no? No. Tú haz caso a ti mismo, yo tal. O sea, ¿qué Porque- opinas? Sale presidente. Yo Y sale, tenía- perdón, dejarme añadir un dato más que se está olvidando, aunque esto es muy discutible. Viene a nivel mundial una recesión y hay quien dice que es muy gorda. O sea, vienen tiempos muy difíciles, un par de años, 3, tampoco hay que aterrorizarse, pero la vida es como es, así como tuvimos ahora 2 años, empezó el verano de hace 2 años, una inflación muy fuerte, ahora viene una recesión muy fuerte. ¿Merece la pena coger ese gobierno? Yo me pongo en Sánchez. Ya sé que todo el mundo opinamos, yo también, que es un vanidoso y un tal cual y que le vale todo. Pero ¿le merece la pena coger ese gobierno? Yo creo que no tiene perspectiva de futuro, es inmediatez. Presidente del gobierno, mandato, y lo que ocurre después, hay una responsabilidad total porque no hay esa conciencia de país, no hay esa conciencia que estamos apelando, ese sentimiento. Sinceramente, yo lo... Y después, segunda parte, los que mandan, que no son ellos, y Era seguramente mundial, no viven en España los que mandan, ¿le van a aceptar eso? Porque en España y en Francia, incluso, que tiene más poder que España, más potencia, y en todos los países hay otros que mandan. Yo pongo el ejemplo, y no sé si os lo aceptaréis, Pablo Iglesias, vicepresidente de gobierno, un día de marzo dijo, lo dejo, marchó y hasta hoy. ¿Cómo que lo dejo? O sea, ¿quién le dijo, chaval, dimite mañana? O al rey, Juan Carlos. De pronto, un día sale por la mañana en vídeo, lo dejo. O la llamada que recibió Zapatero el día 9 de mayo del... ¿Cómo que lo dejo? O sea, hay gente que manda por arriba. Sí, eso está. La tragedia, estamos convencidos que España cada vez más depende de poderes fácticos Y exteriores. llegan estos de Arabia y dicen, Telefónica para mí. Y el gobierno, No, bueno, si es verdad lo que dice el gobierno, Pero te pasa, no se enteró. Pero una cosa, Javier, te pasa igual que con el fútbol. O sea, es decir, te llega y te fichó con dinero lo que me da la gana. Pues igual España va a estar en manos Pues, de claro. quien creemos que está. No, a ver. Pero les conviene a Sánchez, no a Sánchez, Si les sigues conviene con ese lo de- gobierno tan... Si se sigue con lo de Telefónica era estatal y hasta que llegó un partido al poder y la privatizó. Pero fue una privatización institucional. La privatizó. Ahora viene Sí, un grupo con su amigo de árabe Putin. y coge el 9 o el 10%. Vale. Y que hay el 75% de Telefónica son los pequeños y medianos accionistas. ¿Dónde está el problema? El 75%. Y segundo, el gobierno, no sé si se... En este caso, como no lo hay una famosa la ley Antiopa, no sé si entrará en 5%, funcionamiento. te explico, 5%. Puede, Te si explico. entra o no entra. Hubo cosas más graves aquí. Joder, la electricidad de toda la vida de Asturias es
portuguesa, ahora no sé si es italiana. No, ahora es China. China. Ya lo vendieron los portugueses, es que me dijeron. Claro, sí, no. Bien. Sí, ya lo vendieron. O aceptamos, gargantas, aceptamos ese mercado global. Lo que ha hecho, si no es lo que eso. ha hecho Arabia, ha ido comprando pequeños paquetes en bolsa. Pero da la casualidad que empezó a hacerlo a principios de verano, coincidiendo, y debió ser casualidad, coincidiendo con un Real Decreto que se publicó, que está en el Boletín Oficial del Estado, que obligaba a que cuando llegaras al 5% levantar la mano, y lo quitó. Entonces, lo que queda vigente es la famosa ley antiopas que te obliga hasta el 10, porque una vez que tienes el 10,00 algo, tienes que lanzar otra. ¿Qué pasa? Fueron comprando, pues hoy compró poco, y al final se quedaron con todo ello. Y quedaron en el 9,9. Si no se hubiera modificado esa cosa que nadie sabe por qué se modificó a primeros de junio, ya lo hubiéramos sabido bastante antes. Vamos a ver. Pero la cuestión vamos a no es ver, que se yo pueda soy hacer. accionista de Telefónica y a lo mejor aplaudo con las orejas. Ayer bajó. Hace No, bajó años, no, quedó patada. hace años cuando tal, estaba a 18 euros. Sí, lleva perdido Está ahora a 3. Lleva 3 y perdido algo. un 60%. Pero sí, la ya. cuestión no es esa, la cuestión es que sea legal, supongo que sí. La cuestión es que un gobierno que sea respetado fuera se le consulta, aunque es una empresa privada, Sí, pero se le consulta. por cortesía, Eso de, por no, no, por más, por las empresas estratégicas, las telecomunicaciones, nada menos, se le consulta. Y a este no le consultan porque no lo consideran. A mí me parece que es la mejor prueba de cómo ven al gobierno desde fuera. Tenemos precedentes históricos. Otro gobierno, en este caso el señor Zapatero, vendió a los italianos Endesa y entonces, declaraciones de Amancio Ortega, que algo sabe de comercio exterior, porque tiene unas cuantas tiendas en 3 kilómetros cuadrados de Hong Kong y en Nueva York, donde quiera crear su juguete. Él dice, no he podido abrir nunca una tienda en Italia. Aquí somos los tontos que alfombra para todo el mundo y... Endesa es peor todavía, porque Endesa era una empresa pública. La privatiza Aznar y la renacionaliza Zapatero, pero de la nación italiana. Para pensar los no de la nación española. Sí, sí. Digo, caramba, esto es maravilloso, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, y ahora mayor, en ese momento era mayor de España. Sí, sí. A no ser estatal, pero de Estado. Bueno, pues... Yo para acabar, cuando dicen el problema de... Meto a Feijóo con Junts, que se echó en contra su partido en Cataluña, o Pedro Sánchez, incluso por sumar con Puigdemont. Están todos con Puigdemont y están obviando a Esquerra. Hablo por parte del PSOE. Están obviando a Esquerra, están obviando al PNV y todo a Puigdemont. Puigdemont, que dicen tiene el poder en la mano, y creo que es el que tiene el poder, porque él depende de si hay elecciones en enero, las generales o no. ¿Por qué? Porque, lógicamente, está pidiendo cosas. Antes decía, sí, pero se está negociando. Antes era... No, perdona. Palabras textuales de Puigdemont el martes. Bueno. Palabras textuales de Puigdemont el martes de que esto es lo que pido para empezar a negociar. No estamos negociando. Vale. Claro, Pero él tiene que hacer un cálculo. No apoyo. Elecciones. ¿Vas a estar en esa posición dominante en enero o febrero? Te la estás jugando. Interprétalo. Porque si gana, a tenor de todo esto, si gana el PP, vos, olvídate. Pero es que hay dos hitos PSOE, Sumar y tal, olvídate. La mejor en la situación guerra que tiene con Esquerra Republicana. Pero hay dos hitos insalvables, que es la amnistía y las elecciones de autoindependencia, de autodeterminación. Entonces esos son los dos. Mientras que todo lo otro es negociable y con dinero se paga, aquí hay dos hitos, que es la amnistía y la autodeterminación. Y eso es clave y ahí sí que hay pocas trampas. Y hay otra tercera cosa. El tema de la figura del relator. Legalmente complejísimo. La figura del relator. Claro, el PSOE no quiere ir a hablar de un relator, porque un relator es un tío teóricamente independiente que toma nota de lo que se dice y en cuanto uno diga que dije esto, dirá, no, perdona, dijiste esto. Ellos quieren... No, las elecciones del año 19, al final hubo que volver a hacerlas en noviembre porque no se aceptó el relator y se aceptó la mesa esa famosa que no sirvió para nada. Claro, ahora, Puigdemont, además, es que lo ponen en el comunicado. Dada la evidente desconfianza que existe entre las partes, bla, 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 figura de un relator. Claro, el PSOE no quiere hablar de un relator porque... Pero todos sabemos, se hablará bajo cuerda muchas cosas y luego a la Cámara se dice lo que se dice. Si hay un relator, estás fastidiado. Volviendo al tema de la amnistía.
tema de la amnistía ya salieron, y yo cuando dicen, ¿eres abogado, eres jurista? No, yo no soy jurista, yo soy abogado, no sé. Que dicen, es anticonstitucional. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué es Pues anticonstitucional? porque el puede nivel hacer. no está todavía No, en vamos causa. a ver, el en PP España. que dice, es anticonstitucional, iba a decir Taco. No figura en la Y Constitución. era Montoro. Cuando hiciste la amnistía fiscal, ahí sí se podía. Ahí sí se podía. Ah, sí. ¿Y por qué esa puede ser anticonstitucional la amnistía? No porque dice, no, lo prohíbe la Constitución. Nada, la Constitución, artículo 62, dice prohibidos los indultos de carácter general. Los indultos es un acto administrativo. La amnistía es un acto legal, legislativo. Lo primero tiene que estar juzgado. Pero es un acto administrativo. Tú pides y te lo conceden una autoridad administrativa. La amnistía es una ley. Bien, no está prohibida y tal. Entonces, ¿por qué se dice puede ser anticonstitucional? Porque puede vulnerar el principio de igualdad. Es por lo único que puede ser declarada inconstitucional. Es una ley más. Pero ¿por qué puede ser declarada inconstitucional? Porque vulnera el principio de igualdad. En el sentido, ¿por qué a ti te indultan y a ti no? Pero lo bien, primero, ¿cómo entonces, voy a si condenar? justificas, Pero ¿cómo voy a amnistiar a alguien que no está condenado? en interés general, y en beneficio común, si lo justificas permanentemente, puede que incluso el Tribunal Constitucional No, eso seguro. Con Hombre, cuando tenemos la mayoría, Los cierres como ahora. no entra. Vamos a ver. Lo del Tribunal Constitucional, viendo el espectáculo de la Bochornoso. señora magistrada Laura Díaz, No me apunto. la señora magistrada Laura Díaz, No es un órgano jurisdiccional. no, encarga a uno de los letrados del Tribunal Constitucional y dice, perdone, no, usted ha sido designada ponente, mire, este es el informe que me encargó, no cabe admitir el recuento, no cabe admitir la petición de que se estudie el recuento. Ah, no, a la pa' casa, llama a uno que tiene tal y hacen en 48 horas, hacen uno que sí. Está claro que lo van a recontar. Eso lleva a otra reflexión. Si tan hecho lo tienen con Puigdemont, ¿por qué están empeñados en sacar debajo de las piedras ese diputado que teóricamente perdieron? Porque de esa manera les valdría solamente la abstención y la abstención más barata que el voto afirmativo. Es que eso es evidente. Que nadie cree que lo tenga hecho nadie. O sea, Ellos mismos. O sea, es que. No, pero o sea, evidente que sí. Pedro Sánchez está tejiendo sus estrategias mientras Feijóo se dirige, no sé, pasmosamente contra una de estas cosas que dibujaba el correcaminos en las montañas para ver si el coyote confundía con un túnel y se daba. Esta es la situación. Yo no sé si la ley de amnistía va a ser constitucional o inconstitucional. La gente se lanza a decir que las cosas son inconstitucionales cuando realmente solo hay un órgano que lo puede decir, que es el Tribunal Constitucional, en el cual yo tengo confianzas limitadas por, bueno, un historial de decisiones bastante políticas que tiene. Complejas. Pero no sé, yo creo que ahora mismo a nadie le interesa que haya una repetición electoral. Ahora mismo. ¿Que en 2 meses pueda cambiar la situación? Puede ser. Pero ahora mismo a nadie le interesa. Ahora mismo, con los datos que hay encima de la mesa, en mi opinión, y por volver a reconducir al tema troncal del debate, Pedro Sánchez va a formar gobierno. Yo, insisto, con lo de la ley de amnistía, puede tener encaje constitucional. Lo que veo que es muy difícil el encaje constitucional es el referéndum, la autodeterminación. Eso está Ojo, por eso. salvo una cosa, que es factible plenamente ese referéndum, si votan todos los españoles. Claro. Hombre, claro, eso está clarísimo. Eso, Pero eso no lo van a querer nunca. Un momento. Sí, Espera, sí, y lo de la amnistía, es- tú que eres licenciado en Derecho, yo no lo soy. Si alguien no está condenado y no tiene condena, ¿cómo lo vas a amnistiar? A ello creo que ¿De qué amnistía? se va a negociar el A juicio. ver, No, ¿de qué amnistías a alguien? Hay una euroorden para cogerte, para traerte y para juzgarte, ¿no? Las ¿O no? grandes amnistías en este país fueron en el 76, que la gente la obvia, y la del 77. En la del 76, entre otras cosas, dijeron que estaban amnistiados parte de portal hasta policías
de la policía del top. Pero para entonces... Condenados. No estaban condenados, no, pero- era todos los que habían podido Bien. tal. Y por eso hay mucha gente que no puede, y se enfrentaron con ese muro, que no pueden demandar, denunciar y tal, porque les ampara la ley de amnistía. Corrígeme. Ojo, y las leyes de amnistía hay que tener mucho cuidado en hacerlas. Se supone que las hay que hacer cuando pasan de una dictadura a una democracia, pero ojo, tampoco hay que hacer leyes de punto final. Bien, corrígeme si me equivoco la diferencia entre un indulto y una amnistía. Un indulto borra la pena, pero no el delito. Exacto. Tienes Y que estar una condenado. amnistía lo que dice es que el delito no se ha producido. Inane. No se ha producido porque la ley, Los hechos- la los ley hechos- bajo la cual se debería haber producido ese delito Era injusto. no era aplicable. Los hechos son, como se suele decir, los hechos son inanes. Por eso no quiere el indulto. El indulto es Porque un no acto quiere reconocer que es un Porque la delito. repetición del hecho... Entonces, Por eso sí, el indulto... Por la repetición el del hecho indulto- que va a venir. El indulto Vale. que se queja... Exige que una González condena dice, una no condena cabe previa. la amnistía, claro, cabe el indulto. Tú Indulto fue lo que ya indultaste tuvimos hace un año y pico. 425 Vamos a ver, indultos, vamos a ir. Felipe. A lo que voy, tú te condenan, solicitas el indulto. Yo, gobierno, lo estudio, no sé qué, y digo, acto administrativo, te lo se concedo. borran el castigo, Vale. porque yo el delito lo cometí. Hombre, claro, Claro. bien. La amnistía lo que dice no, es que te borra la ley. no, ley. Oye, todos los actos cometidos en tal fecha, en tal sitio, por esto y por los otros, Jurídicamente no han existido. exacto. Vale. Pero, Y nada. les dejas la Pero puerta a ver, abierta. dejadme decir una Les dejas la puerta cosa. abierta para Dejaros que lo hagan. esas fusiones técnicas interesantes, pero vamos a ver. Ojo, ¿Creéis de verdad? ¿Creéis de verdad? entran también Mira, policías que están acusados Pero, coche, por pero vamos violencia, a- por violencia, entrarían en esa ley de amnistía, ¿eh? Pero tú crees de verdad que en España hay una mayoría, o sea, el 50% o más uno, que están a favor de la amnistía. No estamos preparados. No, es que no, preparados. Estaremos nunca. Preparados socialmente La y gente- políticamente no estamos La gente preparados. no quiere la amnistía, le parece que es un escándalo que este señor que se fugó en el maletero de un coche, que lleva ya riéndose de todos los españoles en Waterloo y tal, le parece que es un escándalo amnistiarlo. O sea, y meto en ese más de un 50% meta bastantes votantes en el PSOE. No, Javier, No mucho, cuando- pero bastante. cuando- Entonces, quiero decirte, si es así, ¿cómo demonios vas a hacer una ley No de estamos amnistía preparados. contra la población? No, Era estamos preparados. Marichel, muchas leyes el que se papel de aprueban Marichel sin ahora el mismo, consenso permite de todo. Sí, hay una No, historia oculta. ahí, no estamos preparados. La amnistía, que No estaremos nunca, afortunadamente no, no estamos. cuando ¿Cómo que no estamos? el PP dio la amnistía fiscal, fue muy debatida y gente en contra. Ojo, el Tribunal Constitucional la echó atrás. Ya, pero ahí Por está. culpa de eso, de por atentar contra la libertad. Pero ahí se usó el término amnistía un poco para que la gente lo entendiera o lo pusieron los medios, pero estamos hablando de un ámbito tributario que es básicamente administrativo y nosotros estamos hablando de un ámbito penal. de un ámbito penal. Yo, vamos a ver, cometí un delito fiscal porque Bueno, defraudé delito 100 fiscal. millones de euros, A ver. que me podían caer 10 años de cárcel y de repente pago el 10%, el 5%, ti. De hecho, Villa, por ir a la Ojo, amnistía... ese fue el siguiente cosa, es decir, ojo, pero esos 100 millones que no declaraste, A ver, ¿qué origen A tiene? ver, Joan aporta, un ejemplo interesantísimo. ¿Qué origen tiene? Ilústranos, Joan, Espera. ilústranos. A ver, A Villa lo pillaron por Sí, ir a... por exceso de confianza, por ir a la amnistía No, fiscal. espera, Sí, ¿qué me contas? A ver, Sí, ¿cómo sí, fue? sí. Vamos. ¿Vale? Si no tiene más ciencia que eso. José Ángel. José Ángel Villa regularizó unos activos que tenía Villa escuchó- unas deudas que tenía Villa la gente escuchó- tributaria española. Villa escuchó la amnistía fiscal, sacó la bolsa de Claro, sorpresa es que de la tributaria. Villa tuvo mal Mal asesorado, asesoramiento. en el sentido, dijo, me acojo a la amnistía. Y fiscalmente, correctísimo, pero la fiscalía dijo, ojo, esos dineros, ¿Dónde ¿qué salen? origen tienen? Claro. ¿Son lícitos o Ahí ilícitos? está. Si son ilícitos, pues, Mi lucha por el pueblo. corrupción, Sí, lucha por el pueblo. drogas, lo que sea, Claro. ven para acá. Solidario. ven Eso, pa' o acá. sea, eso no fue, o sea, quiero decir, no fue una ley de amnistía, formalmente. Por eso- Regularizaron ese- situación Pero- fiscal. No sé, yo... Bueno, o sea que tenemos ya a Sánchez, el presidente de gobierno, en octubre. ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer? A eso es la cuestión. Como decía Lenin, ¿libertad para qué? ¿Un gobierno para qué? ¿Qué gobierno es ese? No, ¿Qué no, va a no, hacer? ¿para qué? Pues no ¿Qué sé. va a hacer? noviembre, Cuando octubre, Biden o quien sea, porque dicen que a Kamala está a punto de hacer la presidenta un día de estos. Sí. Cuando vaya otra vez a Estados Unidos, Kamala le pega una tan culo delante de escuchamos- todos. ¿Qué es lo que falta? Ya que le- Si escuchamos al del flequillo, el héroe este del maletero, tuvo que haberle dado primero muchas cosas.
relator, la amnistía antes de su propia votación de investidura, me refiero a la de Sánchez. Eso para gobernar. Que se puede hacer, que en 30 días por el método rápido de lectura única aprobaron el fin de la sedición, una serie de cosas. Sí, pero que no diga Sí, Feijóo que gobernar, es que una para ley darle Ceuta y ilegal. Melilla, ¿Qué cosas queda más por hacer? gordas, para darle Ceuta y Melilla a Marruecos, porque está ahí, poco más Este queda por verano hacer. debió estar ahí negociando eso. Poco más queda por hacer. Claro. No sé, yo... Yo creo que si eso lo telefónica. Y no lo sé más, cuál era triste, negocio. lo más triste, en el caso de que se produzcan elecciones, que yo sigo pensando que hoy por hoy las va a haber, es que va a salir más o menos lo mismo. Sí. Y eso tenemos un problema muy Bueno, gordo. Bélgica estuvo 2 años, creo, sin gobierno. Y así está como está, y así Pero está como Bélgica, está. bueno, Elecciones de Bélgica, en las cuales no entra ni la policía. Pero Yo lo que que... la respetan, que aquí en las elecciones. La pregunta era, fueron el ¿cobraban los 28 ministros de de Estado del julio de las gobierno? Y hay elecciones. otro... El y hay- 29. Y al día siguiente estaban los árabes aquí ya comprando teléfonos. Y hay otro tema- En Madrid. Y tenemos un CNI y no vieron, el CNI no vio por ahí unos señores cortar con las carteras por Madrid a 40 Y hay otro grados tema- comprando telefónica en el mes de agosto. No lo vieron. Y hay otro O sea, tema, las sí. conveniencias que hay ahí son tremendas, vamos. Vamos a ver, y hay otro tema que es la degradación de la política en España. Yo creo que la percepción del ciudadano, esa degradación la perciben, falta de confianza, credibilidad y luego sobre todo manera de dirigir un país que no sabemos dónde vamos. Yo creo que sinceramente esa es Ya, la gran pero tragedia. Felipe, y se convocan elecciones y van 7.700.000 españoles y votan eso. Y no tienes, No no me tienes hagas- la percepción no me hagas que sacar esto, conclusiones, no tienes la percepción porque que las esto es. conclusiones son tremendas. Sí, sí, pero esto es una pero tómbola. si se les hubiera Esto dicho es eso, una pero tómbola. lo votan. Sí, de esos 7 es millones... muy duro decirlo, Sí, pero es que la pero democracia si de es esos así. 7.700.000 que le votaron, en vez de decirles, vótame porque si no viene la derecha, los tiempos pasados, bla, 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 le Yo hubiera no me dicho, puedo vótame... poner en la Escúchame, cartera de sí. No. 7 millones de Si a esos ciudadanos, 7.700.000 señores votantes que tienen todo el derecho del mundo a votar, 32%. faltaría más. Bueno, se les hubiera dicho, es que me tenéis que votar, porque como me haga falta un poco más, traigo al Puigdemont aquí de rositas, de pacto tal, seguirían votando. pero es que eso los medios y el PP y tal lo estuvieron diciendo. Pero es que volvemos al mal original que es el sistema electoral. Posiblemente. Esa es la gran tragedia Posiblemente. que tenemos en no tener un sistema tipo a la francesa de 2 vueltas, de los 2 partidos mayoritarios que queden, una segunda vuelta en la cual tú en esa segunda vuelta ya votas sabiendo con quién han pactado y lo que han pactado y posiblemente. gobierna 4 años porque es el gana. sistema que Sí, es para tenemos elegir un y la presidente de la constitución que República, tenemos. Vosotros sois muy jóvenes y no lo recordaréis, como si fuera autor. Muchas gracias. Pero en las primeras elecciones hubo una pintada genial en Zamora que ponía recoge las gallinas que viene el PSOE. Entonces, el voto del miedo es tan antiguo como las había elecciones. pintadas históricas como la de matemos al perro de Carrillo. Y Eso uno que sí. escribe debajo, Carrillo, ten cuidado que te quiere matar al perro. No, pero cerdo de mira, Carrillo. y las La broma primeras- del cerdo, vale. El Carrillo creo que quiere matar y tu las cerdo. primeras elecciones en Galicia se decía, tú tienes 10 vacas, como gane el Partido Comunista, Claro, Santiago se da la Comunista, mitad. te quitan 8. 8. Como gane el PSOE, te quitan 5. Pero ¿cuál es el voto del miedo? Y como gane Alianza Popular, no te quita ninguna. Eso sí, todos los días viene a catáteles. Los gallegos son inteligentes. Pero ¿cuál es el miedo ideal? ¿Qué opináis ¿De verdad de- que da miedo Vox? Hombre, habrá gente muy... Pero no, ¿cómo da miedo Muy Vox? carpeto betónica, no, pero evidentemente. Da miedo el PP. Y a mí hay gente de Podemos y de Bildu que me aterroriza, me aterroriza y me dan pánico. Mira, la transposición mayor es ahora lo que es Rusia, Unión Soviética, todo eso. Toda esta izquierda, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, de repente la Unión Soviética, todo eso ha desaparecido de su ADN, por decir de algún modo. De la noche a la mañana, mira en las anteriores elecciones la maravillosa jugada de Sánchez. Se quitó del medio a Podemos. Podemos era el equivalente a Vox en el PP. Pues se crea magistralmente, saca un conejo de la chistera, maravilloso, que es la Díaz, y de repente dice, yo ya no estoy con esa gente. Ya desapareció. Y casi los consigue eliminar del todo. Pero esas son las jugadas. O sea, de repente... Ellos mismos. Yo no sé quién hizo más porque... No sé, porque el historial de la señora Díaz también... No hay que olvidar que Santiago Carrillo, cuando el comunismo, tal, fueron los primeros que se dieron cuenta de la situación de la URSS y de todo eso, y fue cuando se creó, si os acordáis, el eurocomunismo, con Belliquer y Marchais, francés.
que Se distanciaba un poco exacto, de la marxista-leninista. del marxista. Carrillo estaba con la facultad de Seguramente. Estaba yo. Oviedo era ilegal todavía el PC. Sí. Estaba el patio así, que pues ahora se empieza. Yo estaba. Sale por el, Dice balcón, con de seguridad. por el balcón de arriba con Mariano Arias, mi queridísimo Mariano Arias, y el Romario de tal. Sale para allá. Bueno, me dicen que no hay tiempo más, o sea que esta anécdota la contaré otro día. No nos dio tiempo tampoco a hacer la... Sí, hombre, eso muy rápido. La porra, venga, rápido. A ver, o sea, cero sorpresas, ganar Oviedo, ¿no? A ver, porra, los datos de números, ¿cuál? Ostras, no sé, 2-0. 2-1. 2-0. Venga, yo soy 2-1, Oviedo. Porque de fútbol a 0. 2-1, gol de Abel Bretones y de Borja Bastón. Yo 5-0, el Jorobu. Este año cae el Jorobu. mano, la Bueno, manita. hasta luego a todos, vamos a llevar de tiempo. Hubo que salir por pies. Hasta el próximo jueves.